Ella colgaba allí como un animal cazado. Sus muñecas y tobillos estirados por cuerdas ásperas. Su vestido desgarrado. Su rostro surcado de polvo, sudor y vergüenza. Y el sol del mediodía de Dodge City quemaba su piel hasta que parecía a punto de ampollas. Rose Mellor apenas tenía 22 años y ya no le quedaban fuerzas para gritar. Solo un susurro seco escapaba de sus labios agrietados cada vez que la cuerda se tensaba contra sus hombros. La habían dejado en medio de las llanuras de Kansas, dejada para sufrir, dejada para quebrarse. Una brisa recorrió la alta hierba del verano. No trajo misericordia. El armazón de madera en forma de A que la sostenía crujía con cada ráfaga como burlándose de su peso. Sus dedos de los pies apenas rozaban el suelo. Cada segundo parecía que el siguiente sería el último. No había estado allí todo el día, pero unas horas bajo ese sol se sentían casi eternas. Rose sabía que la castigarían por robarle al sheriff Eli Thompson. Solo nunca imaginó que el castigo tendría esta forma. Pensó que la encerrarían en una celda, no que la exhibirían como advertencia para quien osara desafiar la ley de Dodge City. Su respiración era superficial. Entonces llegó el sonido de cascos, lentos, constantes, acercándose desde detrás de las colinas con el ritmo perezoso de un hombre que no sabía que cabalgaba directo al sufrimiento de otra persona. Jem Black apareció entre el brillo del calor ganadero de casi 50 años, rostro curtido, ojos tranquilos, un hombre acostumbrado a tormentas tanto en la tierra como en el corazón humano. Detuvo su caballo, su mirada clavada en la figura que colgaba en el sol. El asombro cruzó sus ojos, luego la ira, luego algo mucho más silencioso, algo parecido a la compasión. Se acercó. Rose levantó la cabeza con la poca fuerza que le quedaba. Pensó que él venía a terminar lo que el sheriff Thompson había empezado. Su voz tembló como algo ya medio muerto. No, no hagas esto, susurró. Jem se quedó quieto, no por las palabras, sino por cómo las dijo, como si ya hubiera aceptado que la misericordia no existía para alguien como ella. Él alcanzó las cuerdas, ella se encogió, él no se detuvo. Estudió cada nudo, cada moretón, cada herida que llevaba su cuerpo, y en ese momento Jem Black supo una cosa con absoluta claridad: por muy grave que fuera el delito de esa chica, nada podía justificar aquello. Su mano se cerró sobre el mango de su cuchillo. Él ya no estaba en silencio. El sol quemaba más fuerte y Rose Mellor colgaba entre la vida y la muerte mientras un ganadero al que nunca había visto tomaba una decisión que cambiaría para siempre la vida de ambos. Y Jem Black la baja, vendrá la ley por él después y los borrará a ambos antes de que la verdad vea la luz. El cuchillo brilló una vez bajo el sol. Entonces Jem Black cortó la cuerda. Rose cayó como un saco de grano. Él la atrapó a medio camino, su peso golpeó contra su pecho. Ella jadeó, el aire entrando en sus pulmones como fuego. Sus piernas no la sostenían en absoluto. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, quizá ya estaría muerta. Jem pasó un brazo por su espalda, otro bajo sus rodillas. Era ligera, demasiado ligera para una chica de su edad. La levantó como levantaría un ternero herido y la llevó lejos de ese maldito armazón. La dejó un rato a la sombra de un árbol raquítico, le dio agua a sorbos lentos y esperó a que sus ojos se enfocaran antes de pensar en subirla a un caballo. De cerca no parecía un monstruo, solo una niña asustada con mandíbula terca y ojos que se negaban a cerrarse. Sus labios temblaron. Le robé, susurró al sheriff Thompson. Entré en su oficina, abrí la caja fuerte, tomé su dinero. Jem no dijo nada un momento. Su confesión le cayó en el estómago como una piedra. Así que si era una ladrona, el sheriff no había mentido en esa parte. La sentó con cuidado en la silla. Luego montó detrás para que no se cayera. Su cabeza descansó contra su hombro. El caballo empezó a andar. Él sentía cada escalofrío que la recorría. Sabes que tenía todo el derecho de meterte en una celda, dijo Jem en voz baja. Celda, respondió ella con voz ronca, no una cuerda en medio de la pradera. Eso lo cayó un buen rato. Siguieron el río Arkansas, el agua brillando a su lado. Jem mantenía los ojos en el camino, pero su mente era una tormenta. Él respetaba la ley. Esta tierra se volvía salvaje sin ella. Sin embargo, lo que había visto no parecía ley, parecía crueldad disfrazada de justicia. Cuando llegaron a las bajas colinas donde estaba su rancho, el sol se ponía. La casita apareció una galería, una chimenea, humo saliendo perezoso por arriba. Jem llevó a Rose dentro y la acostó en su propia cama. Vertió agua en una palangana, desgarró una camisa vieja en tiras y empezó a limpiarlas. Quemaduras de cuerda en sus muñecas. Ella se estremecía pero no se apartaba. Mañana te llevaré de vuelta, dijo. Por fin robaste, tienes que responder por ello, pero en un tribunal.
no colgada como trofeo. Rose miró el techo, había algo más presionando detrás de sus ojos, algo más oscuro que un simple robo, pero lo tragó para que contarle a este hombre que había visto al Sheriff Townsend hacer algo mucho peor que todo lo que ella había hecho. Por esa noche ella solo sería una ladrona, con suerte él solo sería un ganadero que no pudo pasar de largo ante el sufrimiento afuera. El cielo de Kansas se volvió rojo y dorado y en algún lugar lejano un jinete solitario empezó a preguntar por la chica que había desaparecido de su cuerda. ¿De qué lado se pondrá Jem Blake cuando ese jinete llegue al rancho? La mañana en el rancho Blake empezó tranquila, demasiado tranquila para lo que se avecinaba. Jem se levantó antes del sol, como siempre, dio de comer a los caballos, revisó el abrevadero, trató con todas sus fuerzas de no mirar la puerta del dormitorio donde Rose dormía en su cama mientras él tomaba el viejo catre junto a la estufa. Se decía que era sencillo, la llevaría de vuelta a la ciudad, estaría a su lado. Ante el juez la ley haría lo que la ley debía hacer, nada de cuerdas en medio de la pradera. Ese plan tan ordenado duró exactamente hasta que oyó caballos venir rápido por el camino, no un carro, no un vecino. 3 jinetes con ritmo duro. Jem salió a la galería secándose las manos en los pantalones. El Sheriff Eli Thompson frenó en la puerta con 2 ayudantes detrás, polvo levantándose alrededor de los 3 caballos. Esos ojillos afilados recorrieron la casa, el establo, las huellas, luego se posaron en Jem. Buenos días, Blake. El sheriff sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Parece que alguien bajó a mi ladrona. Jem sintió la mentira subirle por la garganta y morir a medio camino. Así que optó por la verdad. Encontré a una chica colgada donde vuelan los buitres, la traje aquí para que no muriera como perro. Interferiste con una prueba, dijo Thompson. Ella pertenece a mi cárcel. La sonrisa ya no estaba. Jem negó con la cabeza. Ella pertenece a un tribunal. Lo que hiciste no fue justicia. Por un segundo solo se miraron. Ganadero viejo en la galería, hombre con placa en el patio, el tipo de momento que decide qué clase de hombres son en realidad. Dentro Rose estaba descalza justo detrás de la puerta, cada músculo tenso, oía cada palabra, conocía esa voz, todavía podía saborear el polvo de su cuerda. Si la llevaba de vuelta no habría juicio ni segunda oportunidad, solo otro viaje al calor y una tumba silenciosa que nadie se molestaría en marcar. Su corazón martilleaba, su boca se secó, se agarró al marco de la puerta para no caer, luego se deslizó a la cocina mientras los hombres discutían. Cuando Jem entró por fin su mandíbula estaba tan tensa que parecía doler. La quiere de vuelta, dijo. Dice que la cuerda era legal. La noticia ya corre por Dodge City de que Jem Blake bajó a la ladrona. Algunos lo llaman loco, pero la mayoría dice que el sheriff quedó en vergüenza ante todo el pueblo. Rose lo miró, de verdad lo miró. Este hombre ya se había puesto en riesgo una vez solo por bajarla. Si callaba él caminaría directo a la trampa del sheriff. Con ella, si decía la verdad, quizá ninguno vería otro amanecer. Su voz salió en un susurro ronco. Jem, sí robé, pero robé lo que no era suyo y vi lo que le hizo al hombre a quien sí pertenecía. Jem la miró. ¿Qué viste, Rose? Ella tomó aire que le sacudió todo el cuerpo, porque una vez que respondiera esa pregunta ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Antes de seguir a Jem y Rose por este sendero oscuro, dale a suscribir para no perderte qué pasa después. Y mientras estás aquí, date un sorbo a tu café o té y dime en comentarios qué hora es ahora y desde donde me estás escuchando. Rose no miró a Jem al responder, miró el viejo suelo de madera como si la verdad estuviera escrita allí. Estaba limpiando la oficina, dijo tarde. El sheriff pensó que me había ido a casa. Sus manos se retorcían en la falda. Oí llegar a un hombre, dijo, no militar, solo un tipo curtido por el camino con abrigo polvoriento y placa de Wells Fargo en el chaleco. Traía una bolsa de cuero al hombro. Discutieron por dinero, por efectivo, que debía ir en el tren y nunca llegó. Jem no dijo nada, oía su propio corazón. Entonces oí el disparo, susurró Rose, solo uno. El mensajero cayó al suelo. El sheriff se quedó allí con humo saliendo de su pistola como si nada. Hubo un silencio espeso en la habitación. Jem había visto hombres malos en su vida, ladrones de ganado, tahúres, vagabundos, pero un hombre de ley matando a un mensajero por dinero y luego colgando a una chica para taparlo, eso era distinto. Si nos quedamos aquí, dijo Rose, volverá con una cuerda y una historia y solo una de las dos será verdad. Jem se frotó la cara, luego miró por la ventana donde el sheriff había estado. Fort Dodge, dijo en voz baja, los soldados allí conocen a los hombres del ferrocarril. Les importará si falta una bolsa de Wells Fargo y el sheriff no les compra el oído. Al atardecer ya estaban en la silla. Jem ató un pequeño rollo de cama detrás de su caballo, guardó el dinero robado bien dentro de su abrigo y ayudó a Rose a montar delante de él. Ella aún se movía como si cada paso doliera, pero su voz era firme. Si hacemos esto no hay vuelta atrás, dijo. No hubo vuelta atrás desde que te bajé, respondió él. Siguieron el río Arkansas otra vez, esta vez no
al paso, sino a galope duro y urgente detrás de ellos, en la cresta cerca del rancho Blake, el sheriff Thompson observaba dos figuras diminutas cabalgando al oeste. Polvo levantándose a su espalda, sus dos ayudantes se movieron inquietos en sus sillas esperando su orden. No necesitaba catalejo para entender que si llegaban al fuerte sus trucos con la cuerda se acababan, su vida entera se acababa. Espoleó su caballo tan fuerte que el animal gritó e indicó a un ayudante que lo siguiera mientras él otro regresaba a cubrir sus huellas. Tres armas persiguiendo a un ganadero y una chica que sabía demasiado. La noche empezaba a caer cuando Jem y Rose vieron las primeras luces de Fort Dodge a lo lejos. Cascos tronaban más cerca. Detrás de ellos y los soldados de esa puerta creen al sheriff antes que a una ladrona y un viejo ganadero. ¿Qué crees que pasa en ese camino oscuro después? Al borde del fuerte un centinela salió con su rifle, gritó que se detuvieran. Jem tiró de las riendas tan fuerte que el caballo patinó. Rose casi se cayó de la silla. El centinela no le importaba quiénes fueran, le importaba que era casi de noche y tres jinetes hacían ruido en su puerta. El sheriff Thompson llegó un latido después con sus dos ayudantes detrás, caballos espumeantes, su placa atrapando el último rayo de sol. Todos empezaron a hablar a la vez, el sheriff agitando su placa, Jem con las manos vacías en alto, Rose apenas agarrada al cuerno de la silla. El centinela hizo lo que hace un buen soldado, cerró la puerta, lo separó y mandó llamar a un oficial. Esa chica es ladrona, espetó el sheriff. El viejo la esconde, vengo a llevarla de vuelta a la justicia de Dodge City. Quizá eso hubiera funcionado cualquier otro día, pero Jem Blake no había cabalgado tanto para callar. Bajó del caballo con piernas temblorosas, pulmones ardiendo, y sacó la pesada bolsa de cuero de debajo de su abrigo. La tiró a los pies del soldado. Ese es dinero de Wells Fargo, dijo Jem. Su jinete nunca llegó al tren. Ella vio porque todas las miradas se volvieron hacia Rose. Podría haberse quedado callada, podría haberse escabullido a las sombras y dejar morir su oportunidad. En vez de eso bajó de la silla y se puso al lado de Jem. Su voz tembló, pero no se quebró. Contó lo del disparo en la oficina, del hombre de Wells Fargo cayendo, del cuerpo arrastrado fuera de la ciudad envuelto en lona hacia un solitario corte del río donde ya nadie va. El oficial no juzgó apresurado, tomaron declaraciones, nombres se anotaron, enviaron un telegrama por la línea preguntando si faltaba un mensajero en esa ruta. Los días siguientes Jem y Rose quedaron dentro del fuerte, no presos, pero tampoco del todo libres. Respondieron las mismas preguntas varias veces. La historia no cambió cuando llegó respuesta de que si faltaba un jinete de Wells Fargo y su dinero. El capitán envió 10 hombres a Dodge City con Jem y Rose cabalgando bajo escolta. Los hombres así no olvidan a sus muertos. Las caras se endurecieron, los rifles se alzaron y por primera vez en mucho tiempo el sheriff se encontró mirando cañones que no estaban de su lado. Volvieron a Dodge City con un pequeño destacamento de soldados y un federal del fuerte. Cavaron donde Rose dijo que cavaran. A lo largo de un solitario corte del río Arkansas encontraron huesos, trozos de tela, una pequeña placa metálica con marca de la compañía Express que coincidía con el jinete desaparecido. Eli Thompson no fue arrastrado a la horca. La mañana siguiente fue arrestado y llevado al este bajo guardia. Unos meses después compareció en un tribunal en Tepique ante un juez al que no le debía favores. En cuanto a Jem y Rose, volvieron a casa, ya no como forajido y captor, sino como dos personas que habían atravesado el mismo fuego y de alguna forma seguían en pie. Rose trabajó en el rancho Blake para devolver lo robado y un poco más. Aprendió a atar cuerdas para potrillos, no para castigos. En las tardes tranquilas ella y Jem se sentaban en la galería viendo el cielo de Kansas pasar de dorado a púrpura, diciendo muy poco, necesitando aún menos. Quizá esa sea la verdadera esencia de esta historia. A veces la justicia solo ocurre porque un alma terca se niega a apartar la mirada del dolor ajeno. A veces la persona a la que todos llaman ladrona es la única lo bastante valiente para decir la verdad. Si hubieras pasado ese día por ese solitario armazón, habrías bajado a Rose sabiendo que los problemas vendrían por ti después. ¿Has visto alguna vez algo mal y has tenido que decidir si callar o levantarte? Si esta historia te removió algo, dale like para que más gente la encuentre. Dale suscribir para no perderte el próximo viaje al viejo oeste con nosotros. Y antes de irte, sírvete otra taza de café o té y dime en comentarios qué hora es ahora y desde donde estás escuchando. Suscríbete a mi canal de YouTube Wild West Love Vibe.